Bueno, pues estamos ya en tiempo de tertulia y aquí ya me acompaña María Jamardo, responsable de Tribunales del Debate. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Manuel. Muy buenos días. Luca Constantini, periodista de The Objective. ¿Qué tal, Luca? ¿Qué tal? Muy buenos días. Y también mi querido compañero Rubén Arranz, periodista del Independiente. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy bien, de verdad encantado de estar aquí y además de ver que tu libro, Socialismo, la ruina de España. Estreno libro. Tengo ganas de leerlo. El primer libro. O sea, Porque no adivinas por dónde va, ¿no? Socialismo, la ruina de España no es spoiler. Bueno, pero No creo que haya ahí un Deus ex machina, ¿no? Pero curiosamente, es que curiosamente lo increíble del asunto... Un giro de guión. Exacto, que tramas en revés y al final no es lo que parece. Pero curiosamente hay mucha gente en España que cree que el país está a las mil maravillas, que estamos mejor que nunca, empezando por Pedro Sánchez. El país va como un cohete. Pues no. No va como un cohete, es como un Titanic, un transatlántico que poco a poco se va hundiendo. Aquí, bueno, pues efectivamente sale a la venta el 26 de marzo, aunque ya está disponible en Amazon para reserva y donde analizo cómo se crea la riqueza y cómo se destruye, que hay gente que la riqueza piensa que cae del cielo, que es como un maná. Esto es lo que piensa la izquierda. El dinero público no es de nadie. No es de nadie, no es de nadie. Y luego la situación que estamos atravesando que va a traer consecuencias. Pero como digo yo siempre, un mensaje para la esperanza. De todo se sale, incluso del socialismo. Señores, antes de empezar, oye, aquí desayuno tenemos, ¿eh? Sí. Por lo menos... Bueno, Después de tantos líos, tantas corruptelas y tantas malas noticias, pero por lo menos lo hacemos con un buen desayuno de la mano de Pastelería Saúl, con tiendas en Arturo Soria, en Alcoriza, en Canillas, en la calle O'Donnell y en la calle Orense, también con servicio a domicilio en su página web, pasteleriasaúl.com, o llamando al 91 331 01. Señores, vaya lío hay montado con el tema de la defensa. Porque ahora resulta que, claro, Donald Trump ha supuesto un terremoto a todos los niveles, a nivel nacional, para Estados Unidos, y también a nivel internacional, a nivel geopolítico y también a nivel militar. Ha pegado, total y absoluto, ha pegado un puñetazo encima de la mesa y ha dicho, se acabó, yo ya no voy a pagaros más el tema de defensa, se acabó la policía mundial, ya os podéis poner las pilas. Y ahora resulta que hay que incrementar el gasto militar. España está a la cola en gasto militar en la OTAN, apenas el 1,2% del PIB. Va a tener que incrementarlo al 2 o incluso al 3% a muy corto plazo, pero no tiene apoyos. Luca. Bueno, a ver, yo creo que hay muchísimas incógnitas, no solo sobre los apoyos, que en realidad yo creo que se empieza... O sea, hablando de geopolítica nacional interna parlamentaria, creo que se están empezando a ver algunas estrategias o planteamientos estratégicos, que luego quizás os doy un par de claves. Pero yo creo que las verdaderas incógnitas son más bien, o sea, ya sabemos qué es lo que vamos a tener que hacer, porque la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lo ha dejado meridiano y clarinete, pero queda por ver o sea, de cuánto estamos hablando en términos de dinero, que yo creo que es la clave para Pedro Sánchez, porque, hombre, hay quien habla de 15.000 millones, hay quien habla de 30.000 millones. O sea, la cuantía es fundamental para intentar aclarar lo que puede hacer Pedro Sánchez. Sabemos, punto número uno, que Sánchez no quiere pasar por el Congreso, que esto lo ha pactado ya con Yolanda Díaz. Los dos coinciden en este planteamiento porque para los dos pasar por el Congreso pues conllevaría, en fin, un problema en términos de apoyos parlamentarios y en el caso de Yolanda Díaz de retratarse en una política sobre el tema de la guerra, la paz, con Podemos a su izquierda, pues que le está presionando. Pero claro, o sea, ¿qué puede hacer Pedro Sánchez? Al fin, hay temas de fondos de contingencia, que son creo 4.000 millones, 5.000 millones, y luego puede hacer pequeños, no sé, movimientos presupuestarios de un ministerio a otro, alguna pequeña ingeniería financiera, pero claro, ¿hasta dónde puede llegar en términos económicos? ¿Por qué digo eso? Esto es clave porque yo creo, claro, en eso habría que hablar, digamos, habría que ver bien todos los números y tal, pero yo creo que a pasar de un determinado umbral, que no sé si serán 10.000 millones o por ahí, de alguna manera el gobierno tiene que pasar por el Congreso sí o sí. Por ejemplo, si hay préstamos europeos, eso tampoco lo sabemos. Faltan unos días, va a haber un Consejo Europeo el día 20 y 21 de este mes y ahí se van a aclarar estos tipos de puntos. Pero claro, si Sánchez tiene que pasar por el Congreso, cosa que yo creo en este momento en realidad es probable, por mucho que ellos no quieran, entonces vamos a una situación muy complicada para el gobierno, porque puede que no tengan los apoyos
de su lado izquierdo, de Podemos en primer lugar, que ya ha dicho que no es no a la guerra, no sé qué, o sea, Podemos está ya en planteamiento, manifestaciones en la calle, o sea... Le está llamando señor de la guerra, como si fuese un talibán. Hombre, talibán de la política es, pero... Bueno, y Ione Belar ha dicho que Sánchez se equivoque, que esto va a ser el comienzo del fin de la legislatura, que va a ser la tumba del gobierno de Sánchez, o sea, palabras mayores. Pero claro, también están Bildu, Esquerra y todos los demás que están más por el no que por el sí. O sea, en fin, el Frankenstein no tiene los números. Entonces, claro, Sánchez, por mucho que vaya, digamos, de chulo, si quieres, en la política, tendría que apelar o, en fin, tendría que hablar con el Partido Popular o pedir los votos del Partido Popular. Sobre el tema en el Parlamento, para concluir, no sabemos si van a ser medidas puntuales. O sea, si Sánchez va a llevar, por ejemplo, un préstamo con la Unión Europea, tal, o en fin, algo muy puntual, donde entonces va a haber una votación única sobre un punto concreto, o va a tener la tentación de hacer un presupuesto ómnibus incluyendo el incremento del gasto en defensa. Algo que, en mi opinión, pondría al Partido Popular en una situación de considerable dificultad. María, ¿tú cómo lo ves? Porque lo cierto es que además esta semana ha habido movimientos interesantes, estoy totalmente de acuerdo con el diagnóstico de Luca. Pedro Sánchez se ha ido de gira internacional, ha ido a Finlandia a intentar convencer a sus socios para que le apoyen. ¿Para qué? En línea con lo que está comentando Luca. Sánchez lo que no quiere es pasar por el Congreso. Y para no pasar por el Congreso tiene dos opciones, básicamente. Hacer enjuague presupuestario, que eso tiene un límite, es decir, pues los fondos de contingencia, que son unos 4.000 millones. Enjuagues para quitar algunas partidas que no están ejecutadas, como no hay presupuestos, y aprovechándose de la prórroga presupuestaria, destinarlas a defensa. Pero insisto, estamos hablando del orden de 20.000 hasta 30.000 millones de euros, y eso va a ser difícil que con enjuagues presupuestarios se pueda alcanzar. Por lo tanto, primer punto, intentar evitar el Congreso la medida de lo posible. Y en segundo lugar, o bien mediante enjuagues presupuestarios, como estoy diciendo, o bien mediante más dinero de la Unión Europea. Pero Finlandia, que es uno de los principales países interesados en incrementar gasto militar, porque tiene la amenaza rusa, vamos, hace frontera con Rusia, ya le ha dicho a Pedro Sánchez que no, que va a ser que no, que hay que hacer esfuerzos a nivel nacional. María. Como yo lo veo, me da la sensación, coincido con Luca en su análisis a rasgos generales, pero me da la sensación de que esto va a sufrir alguna transformación del relato sanchista para plantear esto en lugar de como gasto en defensa, y ya lo hemos empezado a escuchar, como gasto en seguridad. Eso es una trampa. ¿Por qué? Porque si tú lo planteas como gasto en seguridad, te permite varias cuestiones que no son menores. La primera, el trágala de sumar, que no es lo mismo apoyar gasto en defensa y, por lo tanto, financiar armamento, financiar tropas, es decir, hacer la guerra, que financiar seguridad. Oye, ante la amenaza de un tirano como Putin, vamos a garantizar la seguridad del Estado español, que es nuestra responsabilidad como jefe de gobierno, y, por lo tanto, me acojo, digamos, a esa especie de bula lingüística a la que Sánchez suele sumarse cada vez que tiene un problema, como por ejemplo hemos visto recientemente con las competencias cedidas a Cataluña, que hablaba de que no era una cesión, que era simplemente una delegación. Bueno, pues en esa movida creo que lo vamos a vivir en las próximas semanas. Segundo, porque esto permite adicionalmente a Sánchez, además del apoyo de Sumar, el plantear esto en Europa de una manera, pues eso, ajena al Congreso y, por lo tanto, al apoyo que requeriría una política internacional, una política exterior como la que es la de defensa del Estado español. Especialmente no solo por el no de Finlandia, que tiene muy claras las posiciones de Putin y lo que quiere Putin con esa invasión ucraniana, sino porque además se da la circunstancia de que contra el plan de Stammer y Macron de enviar tropas a Ucrania, resulta que Meloni, que no es una cuestión menor en Europa, ha dicho que no. Y se ha descolgado de ese plan de envío de tropas. Luego ya hay un veto dentro de la propia Unión Europea de una de las, yo creo que lideresas de lo que tiene que ser la futura Unión Europea, si quiere subsistir con los valores occidentales, que es Meloni, que ha dado un paso al frente y hasta ahora había estado bastante callada. 3. El tema de seguridad permite a Sánchez, o a los que rodean a Sánchez, volver a colar Koldos, Ábalos, Aldamas
en toda esa maraña de lo que se viene, porque lo que se viene en definitiva, además de la inversión, es la necesidad de comprar y adquirir cuestiones relativas a defensa. Llámese equipamiento, llámese armamento, llámese lo que queramos. Y cuarto, y no menor en este último sentido, el hecho de que Sánchez ha hecho todos los movimientos necesarios para ese macrogigante empresarial que es Indra y Telefónica, que tiene unos intereses clarísimos en defensa y en seguridad, pero especialmente empezando por la última pata, por la de seguridad. Seguridad a todos los niveles. Seguridad a nivel digital, ciberhackeos, todo lo que tiene que ver con las posibles injerencias que hemos vivido anteriormente de Rusia y a las que se ha acusado además de favorecer los vuelcos de extrema derecha a lo largo y ancho de la geografía europea. Y segundo, por el tema que supone para Sánchez que sea una de sus líneas estratégicas a nivel empresarial, y de ahí los últimos movimientos colocando afines, colocando leales, colocando gente de confianza en ambas empresas. Luego comentaremos el tema Telefónica, que está calentito, noticia de última hora, salió ayer por la noche, filtrada por un medio francés. Resulta que el ministro Óscar López se ha reunido con el presidente de Vivendi para, bueno, pues forzarle a una venta de su participación en Prisa a los socios, amiguetes de Moncloa, para hacerse con el control. Luego abordaremos ese tema, pero volviendo al tema de defensa. Esta semana hemos visto cómo Pedro Sánchez se ha reunido con todos los partidos políticos, con todos, no. A Vox lo ha dejado fuera. Se ha hecho la foto con Bildu, pero a Vox ni siquiera lo ha atendido. Empecemos por Núñez Feijóo, que salió de la reunión pues como entró, sin saber absolutamente nada. Como ustedes saben, llegué a la Moncloa sin ninguna información y no puedo decir que tras 30 minutos de charla y café tenga alguna información. De todo lo que he mencionado antes, me he quedado pendiente de obtener respuesta. Ni siquiera, fíjense, ni siquiera tras 3 años de silencio sepulcral del Gobierno en política exterior. Ni siquiera he recibido la mínima actualización de las relaciones, riesgos y amenazas concretas en las que España está inmersa. Le he preguntado cosas concretas que entiendo que son lo que preguntan los ciudadanos en la calle. Le he preguntado qué porcentaje de PIB tiene que alcanzar el gasto de defensa, qué incremento de presupuesto tiene que tener el actual presupuesto del Ministerio de Defensa, en qué plazos hay que obtener ese presupuesto, cómo se va a ejecutar año a año, en qué partidas y cómo se va a financiar. ¿Con más impuestos de los ciudadanos o con más reajuste del presupuesto de gastos actual? No he obtenido ninguna respuesta. Bueno, pues ha salido en Alvis. La reunión no ha servido para nada. Bueno, sí, para tomar café, 30 minutitos de reunión. Oye, que también es una noticia porque digamos que Sánchez no se caracteriza por hablar habitualmente con el líder de la oposición, lo cual debería ser normal en cualquier democracia sentada. Un año y medio, creo. Un año y medio sin dirigirse la palabra más allá de bueno, pues los debates a nivel parlamentario. Y luego la segunda gran imagen de esta ronda ha sido, sin ningún género de dudas, la recepción en Moncloa de la representante de Bildu. ¿Os acordáis de lo que decía Pedro Sánchez sobre Bildu antes de llegar a Moncloa? Al único partido, y eso sí se les anuncio, que no vamos a hablar y no vamos a entablar ese diálogo es con el partido de Bildu. No, yo con Bildu no me voy a reunir. ¿Pactar con los que no condenan a los asesinos de ETA o no? ¿O ahí ya...? Creo que esta pregunta ofende. Estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar. Si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. El Partido Socialista de Navarra y el Partido Socialista Obrero Español tenemos la misma posición. Y es que con Bildu no se acuerda nada.
pues no vamos a pactar, no se acuerda nada, no vamos a hablar. Oye, desde que dijo eso, no deja de pactar, hablar y negociar con Bildu. Y ya, esta misma semana, la foto en la Moncloa. Rubén. Esta, para mí, desde luego, es la gran tragedia nacional a nivel interno. Es decir, una persona que acepta gobernar con una coalición de partidos que en algunos casos me vais a permitir el nombre. Hay un pacifismo sobrevenido que a mí me hacen sospechar incluso que son una especie de quinta columna. Este asunto yo creo que es especialmente relevante en este sentido. Entre otras cosas porque vamos a llamar a las cosas por su nombre. Esto no es una cuestión de garantizar la seguridad. Esto es el inicio de una carrera armamentística. La van a hacer varios países a la vez porque han observado que hay un enemigo y entre enemigos se van a armar. Hay veces en la historia que no ha tenido males mayores entre los países involucrados. Por ejemplo, en la Guerra Fría, cuando se aseguraron la destrucción mutua, casualmente la destrucción mutua aseguró las décadas de paz entre los países en conflicto, más allá de luego los diferentes escenarios bélicos que hubo, una de las grandes periodos de paz de la historia entre los países en conflicto. Ahora bien, también es verdad que la carrera armamentística que hubo antes de la Primera Guerra Mundial derivó en el gran desastre. De hecho, es muy curioso porque los semanarios de la época, las revistas de la época, figuraban, se renovaron acorazados. Ahora se está hablando de hacer un nuevo modelo de tanque ya, de renovar los vehículos de la Armada, además de invertir en ciberseguridad. Entonces, es muy curioso porque se veía en las revistas un alemán, un francés, un inglés y un japonés jugando como a los barquitos, a los acorazados, porque entonces la moda fue la de transformar los barcos en acorazados, que eran los que se suponía que iban a ser fundamentales dentro de esa batalla. Ahora se habla sobre todo de ciberseguridad y de vehículos. Lo que ocurre es que, claro, eso requiere un gasto, eso requiere un presupuesto. Y desgraciadamente, por eso hablaba de que es la gran tragedia nacional sacar adelante un proyecto, algo tan estratégico como el inicio, el inmiscuirse, el introducirse dentro de una carrera armamentística que no sabemos hacia dónde nos va a llevar, sinceramente, ante un enemigo que es una amenaza para nuestros aliados y para nuestros socios europeos. Ante eso, es imposible conformar una mayoría sin que estos, que, perdonad porque los llame así, pero lo creo realmente que son una quinta columna dentro de España, es imposible sacar adelante cualquier medida sin contar con todos ellos. No solamente hablo de Bildu, sino también hablo de la izquierda radical con evidentes vínculos. Pero aquí, no sé, Luca, ¿tú qué opinas? Que conoces bien los entresijos a nivel parlamentario. En caso de que Sánchez no logre acordar con sus socios, ¿está el Partido Popular? ¿Llegará a algún tipo de acuerdo con el Partido Popular o no? Mira, yo lo publicaba ayer eso, o sea, en realidad Sánchez Feijóo dijo justamente, Sánchez no tiene un plan, porque Sánchez no tiene un plan, después del encuentro con Sánchez no tiene un plan porque todavía no sabe tampoco la Unión Europea lo que le pide. Entonces no tiene un plan de cómo gastar el dinero, pero sí que empieza a tener un plan parlamentario. Es un plan pactado con Yolanda Díaz, por la información que tengo yo. La historia es que ellos prácticamente han pactado un desacuerdo, o sea, Yolanda ya le ha dicho a Pedro Sánchez, mira, yo no puedo ir al Congreso y votar a favor de un incremento del gasto militar. O sea, si el tema no va al Congreso, lo resolvemos en Consejo de Ministros, pues todos amigos, no nos vamos a levantar y el gobierno sigue. Pero si tiene que ir al Congreso, nosotros no abrimos una crisis de gobierno, pero tenemos que desmarcarnos del tema del incremento del gasto militar, porque Yolanda Díaz le ha dicho a Pedro Sánchez, mira, tengo a Izquierda Unida, en fin, Compromiso. Todo. Hombre, es que claro, esta es semana contrario a su esencia como partido político. Exacto. O sea, vamos a ver, están todos de acuerdo ellos de que el gobierno no va a caer por eso. Por supuesto. O sea, harán lo que haga falta. Pero claro, intentan vender un poco la moto a sus votantes para decir, bueno, nosotros nos hemos desmarcado, pero claro, tampoco vamos ahora aquí a abrir las puertas a la ultraderecha. O sea, también las cosas como son, ¿no? Un poco de pragmatismo. Pero fijaros, el lunes Yolanda Díaz estaba en Bruselas. En Bruselas dio unas declaraciones un poco extrañas, nadie entendió nada sobre el posicionamiento de su... Bueno, cuando habla Yolanda Díaz, normalmente no se suele entender nada. Pero, o sea, Pero es un poco difusa la exposición de conceptos. No es el relato o el mensaje que ya es el tono, estaba cabreada. El tono sí. era de bronca. Era bronca. De llamar la atención, de molesta con las preguntas que se le estaban haciendo. Estaba nerviosa, yo creo. Sí, o sea, y ha estado nerviosa, lo hemos visto también en la sesión parlamentaria del otro día, que estaba muy nerviosa, muy tensa. Ahora bien, cuando un político no dice nada, a veces es una habilidad. O sea, no vamos ahora aquí a confundirnos. Hablar sin decir nada, en algunos casos, es una manera que tienen los políticos para huir de cuestiones problemáticas. Pero entonces... Claro, Sumar prácticamente le ha dicho a Pedro Sánchez, mira, estamos de acuerdo en que si va al Congreso, han pactado que Yolanda Díaz votarían en contra, ¿vale? Para tampoco tener a Podemos a su izquierda, pues tal.
y estarían dispuestos a que el PSOE busque en ese caso los votos necesarios del Partido Popular para resolver el asunto. Digo que es un tema importante para sumar, porque en esta semana, por ejemplo, Compromís había amagado diciendo, oye, que si el PSOE va a buscar los votos del Partido Popular, nosotros nos descolgamos de la mayoría. Y ahí, por la información que tengo yo, Yolanda Díaz le ha dicho a Pedro Sánchez, tú no te preocupes, si vamos al Congreso, tú, PSOE, te encargas de encontrar los votos del Partido Popular y nosotros, izquierda, alternativa, radical, llámalo como quieras, nos vamos a oponer en el Congreso, pero no vamos a elevar el asunto a crisis política de gobierno. Interesante esto. Lo que sí está claro es que Podemos en ningún caso va a aceptar, con lo cual de alguna forma no le dan los números y va a tener que pactar con el Partido Popular llegado el caso. En todo, si me permitís, vamos a seguir hablando de defensa y de temas militares, pero con otro enfoque radicalmente diferente, porque es cierto que últimamente hemos hablado mucho sobre Rusia, como no puede ser de otra forma, sobre Ucrania, pero es que Rusia y Ucrania, digamos que es una amenaza que se cierne sobre Europa, pero es que nosotros tenemos también una amenaza un poquito más cerca, en el sur, que se llama Marruecos. Y para hablar sobre este tema contamos con Ignacio Zembrero, periodista, uno de los mayores expertos en todo lo relacionado con Marruecos y en tema de política internacional. ¿Qué tal, Ignacio? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Manuel, a ti y a todos los contertulios. Bueno, un auténtico placer el poder contar contigo. ¿Por qué tenía yo tanto interés en hablar contigo? Pues básicamente porque estamos viendo en las últimas semanas noticias relacionadas con que Marruecos está rearmándose, está invirtiendo mucho en defensa. De hecho, creo recordar que su plan es el de duplicar su gasto en defensa. Ahora mismo se están moviendo todas las piezas a nivel geopolítico y Marruecos no es una excepción. ¿A qué responde este rearme por parte del régimen marroquí? Bueno, efectivamente, Marruecos lleva años rearmándose, está incluso variando sus proveedores, puesto que Israel ha entrado con fuerza, ahora es el tercero, el primero es Estados Unidos, el segundo Francia y el tercero Israel, pero yo creo que al paso que vamos, Israel no tardará en desbancar a Francia como proveedor de Marruecos. Ahora bien, el rearme de Marruecos está fundamentalmente orientado hacia Argelia, que es su gran rival, su gran enemigo, no está orientado hacia España y está también en menor medida orientado hacia el Frente Polisario, con quien en el Sáhara libra una guerra de muy baja intensidad. Pero es verdad que Marruecos hace un gran esfuerzo, su vecino argelino hace todavía un mayor esfuerzo, puesto que el porcentaje del PIB que Argelia dedica a la defensa es el 15%, en Marruecos estamos en un 9% aproximadamente, Argelia es el 15% y Argelia tiene no solo el mayor presupuesto de África dedicado a la defensa, sino sobre todo tiene el mayor ejército de África por delante del egipcio. Ignacio, todo apunta a que efectivamente esto justo que estás comentando, esta escalada por parte de Marruecos, que tiene mucho que ver con Argelia, va a incrementar de alguna forma las tensiones en el estrecho. ¿Crees que está España preparada para este nuevo escenario estratégico? ¿Qué deberíamos hacer? España, para lo que no parece muy preparada, es para lo que llaman los militares la guerra híbrida, que es la que en algunos casos Marruecos sí ha desarrollado con España. Y el mayor ejemplo, sin lugar a dudas, es lo que yo llamo la invasión pacífica, porque fue pacífica, de Ceuta en mayo de 2021 por unas 10.500 personas, inmigrantes, casi todos marroquíes, en menos de 48 horas, incitados, impulsados por las fuerzas de seguridad marroquíes para que entraran a Ceuta, en su mayoría a nado, y como siempre en el camino algunos desgraciadamente se ahogaron. Para eso yo creo que estamos relativamente poco preparados si no reaccionamos. Otro ejemplo de guerra híbrida ha sido la piscifactoría instalada en aguas de las Islas Chafarinas hace ya 3 años. El gobierno dijo que el ministro de Asuntos Exteriores dijo que Marruecos debía desmantelarla, dio órdenes a la empresa porque fue en parte construida
construida con la ayuda de una empresa tarraconense, pero ahí sigue 3 años después la piscifactoría, aunque es verdad que tiene al parecer poca actividad, pero sigue en aguas de Chafarinas. Eso es lo que yo llamo, digamos, o lo que los militares llaman la guerra híbrida, que consiste eso, pues en ir probando constantemente en las reacciones del país vecino. Otro ejemplo espectacular fue para poner a prueba a Sánchez el 1 de agosto de 2018, cuando Marruecos cerró unilateralmente la aduana de Melilla, que llevaba siglo y medio funcionando correctamente a satisfacción de los comerciantes, y sin embargo, prácticamente sin anunciarlo de antemano, las autoridades marroquíes la cerraron y no hubo en aquel momento ningún tipo de reacción por parte del gobierno español, ni un comunicado, ni una convocatoria del embajador de Marruecos, ni una retirada del embajador de España en Rabat, nada. Eso es la guerra, eso es de verdad el desafío constante con Marruecos, aunque, si me permites, añado que vamos a tener hasta 2030 una etapa relativamente tranquila. Es posible que haya roces, pero nada grave, ninguna crisis parecida a la que hemos podido tener en 2021. ¿Por qué? Pues porque al embarcar a Marruecos en el Mundial de Fútbol, Pedro Sánchez ha contratado una especie de póliza de seguro con Marruecos. Marruecos está muy empeñado en sacar adelante con éxito el Mundial, a poder llevarse la final del Mundial al gran estadio que está construyendo en Casablanca, y ese es su principal objetivo en relación a España, y por ahora no se va a distraer de ese objetivo. Esto que comentas, Ignacio, es ciertamente interesante, relativa calma, por lo tanto, hasta el año 2030. En todo caso, como estás comentando, España parece que no está preparada para afrontar esta guerra híbrida, esta guerra asimétrica tan habitual en nuestros días con respecto a Marruecos, pero son muchas las cesiones y humillaciones que ha protagonizado Sánchez frente a Marruecos desde que llegó al poder, y son muchos los españoles que tienen la sensación de que Sánchez le debe algo al rey de Marruecos, pero no sabemos qué. Todavía no sabemos ni siquiera la información obtenida por Marruecos a través de Pegasus. ¿Hay algo respecto a esto o son puras especulaciones sin fundamento? Bueno, hay algo que es absolutamente cierto, es que la potencia extranjera que espió al presidente del gobierno, al ministro de Interior, a la ministra de Defensa, y que lo intentó también con el ministro de Agricultura, Luis Planas, que ha jugado siempre un papel importante con relación a Marruecos. La potencia extranjera se llama Marruecos, y lo hizo con Pegasus, y lo hizo no solo con España, sino que lo hizo también con dirigentes franceses, incluido el presidente Macron, lo hizo evidentemente con toda la cúpula militar argelina, etcétera, etcétera. Y sabemos exactamente el peso de lo que se descargó de los móviles de cada uno y durante cuánto tiempo lo hizo. Está todo en los autos del juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional, sobre el que recayó la denuncia del gobierno. Podría dar numerosos datos espectaculares que figuran en sus autos. Uno, que para mí quizás es el más importante, es que el móvil del presidente del gobierno estuvo a tiro de la inteligencia marroquí durante 14 meses. 14 meses. Es tremendo para un país que te sucedan estas cosas. Pero también lo estuvo el de Emmanuel Macron, el presidente de Francia. Ahora bien, yo no creo que Marruecos haya hecho chantaje con la información obtenida. La ha utilizado para sus fines, pero no creo que en ningún momento haya presionado a las autoridades españolas ni de ningún otro país, amenazando con divulgarla si no hacían determinadas cosas. Y lo digo porque Marruecos ha siempre, sistemáticamente, y lo sigue haciendo a día de hoy, desmentido haber tenido Pegasus, haber utilizado Pegasus, lo sigue haciendo, y para intentar, dar credibilidad a ese desmentido, a mí me ha llevado en España a los tribunales, y a aquellos medios franceses que hicieron lo mismo que yo, es decir, que contaron también que Marruecos estaba detrás de Pegasus, les ha llevado a los tribunales en Francia. Ha perdido en todas partes, el Reino de Marruecos, en Madrid, por supuesto, conmigo. Afortunadamente, da mucho la lata, pero al final las batallas judiciales se ganan,
y en Francia también. En Francia no llegó a haber ni juicio, puesto que la Fiscalía y los jueces instructores se opusieron a la demanda por derecho al honor que puso el Reino de Marruecos. Tanto empeño que tiene Marruecos en desmentir esto, yo no creo que después se atreva a utilizarlo como elemento de chantaje, pero sí como elemento de espionaje, como elemento de información para alcanzar sus objetivos. ¿Qué tendrán esos móviles? 14 meses, el móvil del presidente disponible para espionaje extranjero. Ignacio Cembrero, como siempre, un auténtico placer. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Un placer compartido. Muchas gracias. Un abrazo a todos los contertulios. Bueno, señores, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con el tiempo de tertulia para hablar del hermano, el hermanísimo de Pedro Sánchez, que, oye, casualidades de la vida, estaba buscando piso en Badajoz antes de que le dieran la plaza en la Diputación de Badajoz. Creo que es un poco injusto que siempre nos centremos en estas cosas y no en su talento musical, la danza de las chirimoyas. La danza de las chirimoyas, ese éxito de público y de crítica. Hombre, vamos, faltaría más. No. El maestro Azagra yo creo que nos va a demostrar muchas cosas en el futuro. Hoy voy a ser... Hoy voy a tener piedad con vosotros y con nuestra audiencia y no os voy a poner la danza de las chirimoyas, que por cierto la tengo ahí disponible por si fuera necesario. Pero hoy no os voy a torturar. Vamos con una pequeña pausa y regresamos. La trinchera de llamas. Bueno, pues ya estamos de nuevo en el tiempo de tertulia. Señores, vaya semana de titulares, de información con respecto a todo lo relacionado con esa contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz como responsable de conservatorios. Os leo resumidamente, un mail revela que los conservatorios de Badajoz sabían que la plaza sería para él, y cito textualmente, el hermanísimo. La UCO ha encontrado un correo electrónico que se intercambiaron los responsables de los dos conservatorios de Badajoz que apuntala los indicios contra el hermano de Sánchez. Los funcionarios compartieron un enlace de la Diputación de Badajoz con la publicación de las bases de una plaza nueva para coordinar las actividades de ambos centros. ¿Qué es lo llamativo? Pues que en el asunto de ese correo electrónico intercambiado por los funcionarios ponía la palabra hermanísimo, evidenciando que en Badajoz ya se daba por hecho que la plaza creada por la Diputación sería ocupada por el hermano de Sánchez. Y otra noticia relacionada con este tema, pues que resulta que David Sánchez se puso a buscar apartamento, alquiler a largo plazo, antes de que le fuera adjudicada la plaza. Y decía el propio Sánchez en ese anuncio, me traslado a trabajar a Badajoz. ¿Era adivino este hombre, María? Bueno, una cosa, Manuel, si me dejas, porque se me quedó una coletilla del tema anterior y no quiero dejarlo pasar porque no lo hemos comentado y me parece de una indignidad mayúscula que en este país el presidente del gobierno, que está intentando involucrar a un país entero en una carrera armamentística, como contábamos antes, no menor, y que además no tiene un plan concreto para hacerlo, es decir, vamos a lo loco, se digne a recibir en una ronda de contactos a todos los miembros de todos los partidos excepto políticos, Vox, incluidos los bilduetarras, excepto al tercer partido del arco parlamentario. Correcto. Lamento mucho si al señor Sánchez no le gusta el resultado de las urnas, pero la democracia consiste en respetar la voluntad que ha emanado del pueblo en unos comicios que se han celebrado y que él se ha encargado de repetir que han sido limpios, transparentes y necesarios. Entonces, no quiero dejarlo pasar porque esto debería hacer arder las calles. Si hubiera sido el Partido Popular el que hace una ronda de contactos y recibe, imaginemos a Vox que tuviera los mismos votantes que Bildu, y no recibe, por ejemplo, a Sumar si tuviera los mismos votantes que tiene hoy Vox, aquí se habría liado parda. Lo digo para que tengamos claro que si el Partido Popular gobernase en minoría y pactase con unos socios que no le gustan a la extrema izquierda y no recibiese, supongamos, al tercer partido del arco parlamentario que fuese Sumar, que son comunistas, y dijese que no los recibe por comunistas y por todo lo que tienen los comunistas en la historia a sus espaldas, se armaría la mundial. Y aquí no pasa nada. Vox, un apartheid, ahí estaba muy bien Feijóo, y a correr y a otra cosa. Totalmente de acuerdo Entonces, contigo. Solo quería apostillar
pillar eso. Es una señal inequívoca de los pocos, el escaso, por no decir nulo, espíritu democrático que tiene en realidad Sánchez. Exacto. Y con el tema del Yendo señor al hermano, Azagra, del a ese hermanísimo, maestro de la música clásica. cada vez que avanza y según avanzan las pesquisas y la investigación judicial, vamos viendo lo chusco de esta cuestión. A mí me entra la risa con el tema de la adivinación, pero realmente es para llorar, porque esta gente lo que hace es adjudicar un puesto a dedo para una persona, con todo lo que ello conlleva, que es que yo creo que no somos conscientes de lo que esto implica, un puesto que vamos a pagar todos, y además lo hace con la sensación de impunidad. Creían que no les iban a pillar, esa es la realidad, y lo peor del caso. Y este señor se sentó diciendo que había encontrado la oferta, si recordamos, googleando en un portal de ofertas de empleo. Tomándose un café por la mañana. Casualmente. O sea, el chollo de la vida de cualquiera uno de nosotros. Oye, no tienes que ir a trabajar, no te obligan a fichar, no sabes quiénes son tus subordinados, no tienes un espacio físico para desempeñar tu función, pero oye, diriges un equipo y cobras todos los meses y tributas fuera de España y te montas allí una especie de chiringo cuando ves que te descubren para ver si opacas un poquito esos ingresos, porque resulta que los familiares directos de cargos públicos españoles de determinado nivel, por supuesto el presidente del gobierno, están monitorizados y las entidades bancarias tienen obligación de remitir a Hacienda periódicamente el informe de las cuentas bancarias de esas personas. Luego, claro, este señor iba a entrar en el radar y en la lupa de manera inmediata. El hermano del presidente del gobierno, su mujer, los directos. Bueno, pues este señor intentó efectivamente salir de ese radar yéndose a Portugal a vivir, cuando sabemos ahora que el perfil Hermit buscaba piso para mudarse al menos 5 o 6 meses a Badajoz para desempeñar un puesto que nunca desempeñó, que no vivía allí, que después descubrimos que era todo una pantalla y que además que estaba adjudicado previamente, es decir, preadjudicado. La pregunta es, ¿a cambio de qué? Porque ahora a mí es la incógnita que me queda. Rubén y Luca. A mí, sobre todo, lo que me sorprende en estos casos es, sobre todo, la reacción que se produce al respecto. Tenemos un caso en al respecto me refiero en el PSOE, gobierno, entorno. Un caso en el del fiscal general del Estado. Se descubre que se han borrado por arte de magia, de aquella forma que sucede en este país, digamos, los enanitos que están siempre enredando, se han borrado los mensajes del teléfono. Y sale el presidente del gobierno con toda la desfachatez a decir, tienen que pedir ustedes cuánta gente tiene que pedir perdón al fiscal general del Estado. En estos casos, que son tan evidentes, se habla de persecución. Hay que tener la cara de hormigón armado. Y el ejemplo más palmario en este sentido, me vais a permitir, es el de José Luis Ábalos, estos días enviando escritos a diestro y siniestro a medios de comunicación y en una campaña de ataque reclamando como cierta dignidad. Y lo hace además coincidiendo con el 5º aniversario de la pandemia, que fue dentro de su ministerio. Es que tendría que estar callado de por vida, porque fue dentro de su ministerio donde se armó la gran trama de corrupción, que mientras los españoles se morían 1000 al día en abril, y mientras los españoles estaban sin poder ir a trabajar, se estaba montando un caso de corrupción en su ministerio. Y ahora está reclamando dignidad porque, como lo hizo en su día con el fiscal general del Estado, el presidente del gobierno, o como lo ha hecho todo el aparato del PSOE, buscando dentro de Ferraz escándalos de opositores, de medios de comunicación y de jueces, porque consideran que estos casos de corrupción que les han saltado son prácticamente fruto de una persecución. Y luego quería hacer un apunte porque creo que el caso del hermano de Pedro Sánchez nos sirve para ilustrar sobre algo que pasa en la administración a todos los niveles. ¿Cuántos hay así? Es decir, ¿cuántos hay así que han entrado a dedo? Hay miles. Hay un ejemplo muy claro. El otro día hablaba con gente de televisión española. Ahí se amañaron unas oposiciones. Se intentó amañar y les pillaron. ¿En cuántas no les habrán pillado? Todavía la gente del sindicato, que es el principal acusado, el principal sospechoso de haber intentado amañar el examen, está todavía en los tribunales y hay otros poderes de oposición que están bajo la lupa, bajo sospecha. Veía otro caso. Buenafuente se lleva por un monólogo que da en TV3 todos los años 200.000 euros a través del Terrat. ¿Cuánta gente está pagada de esa forma por esa especie de trabajos que lucen mucho, son muy bonitos, en todo el Estado? ¿Cuánto dinero se nos va
a través de esto, que realmente al final, no digo en el caso de Buenafuente, pero sí el de Pedro Sánchez, es simplemente o situar amigos o en otros casos para comprar voluntades. Es dinero público, es dinero de los impuestos, del que pagan los españoles cuando madrugan todos los días con el esfuerzo, con sangre, sudor y lágrimas, trabajando más de 8 horas y más de 10 al día. Y sirve precisamente para estas cosas. Y cuando se expresan sobre ello con tanta desfachatez como ha hecho el gobierno, con escándalos como los de Begoña, como los de Pedro Sánchez, es algo realmente aborrecible. Es alucinante el escándalo en sí y es alucinante la respuesta del gobierno. El caso del hermano de Sánchez, o sea, a la vista de la investigación judicial que se está llevando a cabo, es tremendo. Es decir, puesto presuntamente hecho a dedo. Adjudicación también a dedo. En una entrevista fantasma. En un trabajo fantasma, porque no tenía ni despacho, es decir, no iba a trabajar, nadie vio al hermano de Sánchez trabajar, puesto y colocado por la Diputación de Badajoz en manos del Partido Socialista. Casualmente, las fechas también son importantes. ¿Cuándo se produce esa colocación? Se produce después de que Pedro Sánchez recuperara la Secretaría General del partido y ya una vez que había conseguido el poder de nuevo en el Partido Socialista. Y ahora tenemos indicios claros de que efectivamente fue hecho a dedo, medido, adjudicado, y la prueba está en que el propio hermano pues estaba buscando piso en Badajoz antes incluso de que se produjera la entrevista. ¿Y la reacción del gobierno cuál es? Pues que todo es fruto de la mentira, de la manipulación y de una conspiración judeomasónica. Es que hay que, como bien comenta Rubén, hay que tener la cara de cemento armado. Luca, la cuestión es, todo apunta a que el hermano de Sánchez se va a acabar sentando en el banquillo de los acusados. Y muy probablemente acabe condenado. Y veremos si no va detrás, que sería lo lógico y razonable, los propios responsables de la Diputación de Badajoz que le contrataron. Pero hay algo, al margen de la responsabilidad penal, que es la responsabilidad política. En cualquier país serio, mínimamente serio, si el hermano del presidente se descubre que fue colocado por ser el hermano del presidente en un cargo público, eso haría caer un gobierno. Mira lo que ha pasado en Portugal, que por una cuestión menor en comparado con lo que pasa en España, hay convocatoria de elecciones. Aquí no. Bueno, es que eso desgraciadamente depende, tal y como está diseñado el sistema institucional español, depende del presidente del gobierno. O sea, en realidad se le puede pedir un esfuerzo de honestidad y de dignidad democrática únicamente a él. Y como francamente hemos visto en estos años, digamos, su talante moral, o sea, las cosas como son. O sea, es un señor que, en fin, ha dicho una cosa, ha hecho todo lo contrario. Ha hecho pactos con formaciones políticas, no solo Bildu, también con Podemos. Había dicho que los españoles no se quedarían tranquilos si el presidente durmiera, en fin, o pactara con Podemos, y los incluyó en el gobierno 48 horas después. O sea, estamos realmente hablando de un personaje que quizás algún día sí que haremos un análisis político-psicológico, porque no de él, sino del pueblo español, porque de él yo creo que más o menos hemos entendido quién es y cómo piensa, cuáles son sus intereses y sus prioridades. Habría que preguntar al pueblo español qué está pasando en este país, en el que, pues, francamente, no hay manifestaciones en la calle, no hay peticiones de la sociedad civil para, efectivamente, desmontar. Además, ahora, con todos los casos de corrupción que conocemos, ya debería, en fin, despertar todo tipo de alarma. Yo creo que, bueno, quizás tu libro, Manuel, ayuda en algo, porque creo que hay esa idea de que la economía, como más o menos va bien. Yo creo que España, en ese sentido, bueno, como se respira la idea de que la economía va bien, pues la gente dice, oye, pues nada, para adelante. Sobre el hermano de Sánchez, yo creo que, hay dos cosas importantes que decir. Las últimas informaciones que tenemos, esta de que buscaba el piso antes del tal, este intercambio de emails. Tú antes decías que eran 2 funcionarios, es verdad, esos son 2 funcionarios, pero no son 2 empleados públicos normal y corriente, eran los directores... Los responsables de los conservatorios. Los responsables de los conservatorios, que entre ellos se pasan un mail con el título hermanísimo y un enlace, nada más. Que es como, mira, por aquí van los tiros. ¿Por qué se pasan ese mail? Porque el hermano de Pedro Sánchez, de ahí a unos pocos meses, ganaría la plaza, evidentemente, a dedo, y se convertiría en el coordinador de los conservatorios. Es decir, entonces son 2 futuros empleados o subordinados del hermano de Sánchez que se están intercambiando la información diciendo, mira, que va a llegar, o sea, prepárate porque el coche está llegando, ¿no? O sea, es entre ellos la información. Pero el dato importante es que yo creo que esto desmonta un poco la tesis de la defensa del hermano de Sánchez, porque el abogado del hermano de Sánchez, de David Sánchez, había dicho
en sede judicial que en realidad si algo se hizo mal, no era responsabilidad de su cliente, porque, oye, hizo como una metáfora de una fiesta un poco rara. Una metáfora un poco rara. Si porque te invitan a la fiesta y luego en la fiesta hay estupefacientes, pues nada, no es culpa tuya, es que dijo eso. Literalmente dijo, es como si a ti te invitan a una fiesta y de repente te encuentras cocaína en la mesa, ¿no? O sea, como que, oye, que yo no tengo nada que ver con esto. O sea, que efectivamente, que el puesto se creó, pero sin tener conocimiento del propio hermano. Bueno, pero fíjate, o sea, más allá de digamos... Es alucinante. Más allá del ejemplo, que es un poco borderline, pero bueno, con mucho line, diría, pero bueno. A ver, yo creo que claro, que ahí eso desmonta un poco esta tesis, porque da la sensación, por la información que tenemos, de que el hermano de Pedro Sánchez sí sabía que se le estaba preparando. Esa es la clave. Un puesto de trabajo. Si estaba buscando apartamento en Badajoz antes de celebrar la entrevista. Si él busca apartamentos, si digamos los funcionarios que trabajan ahí se están intercambiando información diciendo, mira, este va a ser el cargo que le van a dar. Entonces, claro, y la última derivada es que, por la información al menos que tengo yo, el gobierno, la Moncloa, consideraba que de los grandes casos de investigación judicial que tienen, o sea, bueno, hidrocarburos, mascarillas, contratos de transportes, la mujer del presidente y el hermano del presidente y tal, el del hermano era el más débil, o sea, donde ellos apostaban a que eso se iba a resolver razonablemente fácil. Y de hecho iba a ser, según algunos cálculos al menos estratégicos de la Moncloa, estaban mirando si aquello podía ser un trampolín, una pequeña palanca, como para, si había que adelantar las elecciones, aprovecharla. Es decir, con un archivo del tema del hermano de Pedro Sánchez, decir, habéis visto, al fin y al cabo eran todos mentiras de la prensa y tal y cual, y con eso nosotros ahora vamos a las elecciones antes de que, mientras los otros temas todavía se están investigando. Si finalmente, como tú dices, la juez acaba imputando, llevando al banquillo al hermano de Pedro Sánchez, esa estrategia se va un poco... La juez, por cierto, espectacular. A mí, tú, María, que sigues temas judiciales, madre mía, qué forma de interrogar, qué potencia, qué seriedad. Vamos a escuchar esa magnífica, maravillosa, surrealista declaración del hermanísimo ante la jueza. Y hubo una entrevista personal, sí. ¿Recuerda usted cuánto duró esa entrevista y en qué consistió? En líneas generales imagino que sería una defensa del proyecto, que me pudieran hacer preguntas. ¿Pero lo recuerda usted? Si no lo recuerda, diga usted que no lo recuerda. Hombre, puedo imaginar por dónde me preguntaran. ¿Cuántos días llevaba trabajando usted, buscando trabajo cuando usted vio ese anuncio? ¿Lo recuerda más o menos? Bueno, eso lo hacía de manera diaria. Tampoco es una actividad que lleve mucho antes de tomar el café o durante de tomar el café. La Oficina de Artes Escénicas, sí. ¿Qué es? Bueno, pues vamos a ver. Entiendo que es la oficina que se encarga de las artes escénicas. Y entonces, materialmente, ¿dónde se encuentra la Oficina de Artes Escénicas? Pues no le podría decir, vamos, imagino que será en el despacho donde estoy alojado yo ahora. ¿Y quién la compone aparte de usted? ¿Quiénes son concretamente? ¿Me puede usted decir los nombres? ¿Con quién trabaja usted habitualmente todos los días? Bueno, bastante con Ángel Seco. ¿Quién es este señor? Ángel Seco es... pues no le podría decir qué puesto tiene. Si usted no conocía los conservatorios, porque supongo que usted ni habría venido aquí nunca a verlos, ni habría estado por aquí, ni los habría visitado. Bueno, yo me gusta bastante la zona del Alentejo, Portugal. Lo que es la ciudad de Badajoz, desconocimiento absoluto. Oye, no es un monólogo de comedia, de verdad, no es un monólogo de comedia. Es el hermano de Sánchez declarando ante la jueza. ¿Dónde trabaja? No lo sé. ¿Con quién trabaja? No lo sé. ¿Cuánto trabaja? No lo sé. Rubén. Ya que nos cuesta dinero, por lo menos que nos riamos. El recurso de reírnos de vez en cuando, sí. Simplemente una cosa, yo sé que soy muy pesado con esto, pero me parece muy interesante. Es decir, lo público no es una hucha en la que damos limosna y no sabemos dónde se tiene que gastar. Es muy importante a las personas que nos escuchan transmitir que lo público viene porque, es decir, podemos formar una patrulla vecinal o tener una policía, podemos de repente invocar un chamán o tener un médico, es decir, hay cosas básicas que se tienen que pagar con lo público. Ahora bien, cada vez que se produce uno de estos asuntos, la gente tiene que saber
que le están metiendo la mano en el bolsillo para pagar a gente que o le han comprado voluntades o le quieren dar, con la que quieren comprar voluntades o a la que le quieren dar un puesto. Y evidentemente sí, necesitamos unas personas que protejan la frontera, que nos curen o que construyan las carreteras cuando nosotros necesitamos ir de un punto A a un punto B y no lo podemos hacer nosotros. Eso es la esencia de lo público. Ahora bien, en lo público no se necesita un coordinador de conservatorios en Badajoz, ni 70 liberados sindicales en un ministerio. Es decir, eso es un absoluto derroche. Y en la fijación de esa idea a la mente del ciudadano está en el que en el futuro volvamos a tener un Sánchez, lo digo por lo que decía Luca, de las consecuencias psicológicas del sanchismo, o que se corrija porque a la gente de repente a lo mejor no se le pueda tomar tan por tonta o por... Pero si es que yo creo que o sea, estamos en un caso de nepotismo, Total, que es una palabra que define perfecta y radicalmente este caso. Enchufar amigos y familiares. Pero además al margen de los criterios de mérito y capacidad. Total. Es decir, o sea, oye, es el mejor del mundo, es premio Nobel. Oye, pues sí, chico, qué mala suerte que le haya tocado a usted el hermano del presidente, pero es premio Nobel de artes escénicas. Pues oye, a lo mejor lo necesitamos al frente de un teatro real para tener un nivel máximo, ¿no?, en nuestras ofertas de espectáculos. Pues que no es el caso. Pero es que no es el caso. Señor que nos escucha, sale de su bolsillo. No, ese sueldo. Lo peor de todo ya no es que salga de nuestro bolsillo porque se queda en algo abstracto. Acordaos de aquello de la FAFE y del WordPerfect. Sí, de aquella señora explicando que lo que utilizaba al encender el ordenador, encender el ordenador toda la mañana, pues yo el WordPerfect es lo que uso. Y entonces ya está. Y entonces con eso nos quedamos y se repite. Entonces Jessica no va a trabajar. Y entonces hay otras dos colocadas en Traxatec e INECO, que yo lo que me pregunto es, los funcionarios de oposición de la Diputación de Badajoz, que se han dejado los cuernos estudiando para sacarse su puesto de trabajo, que nadie se lo ha regalado. Los de Traxatec y INECO, que son empresas vinculadas al sector público, pero que han tenido que demostrar su valía para poder entrar, no se manifiestan, no salen diciendo ¿qué es esto? Es que me parece indignante, es que yo saldría, vamos, pero como loca a la calle. Y con esto pienso, si en una diputación que son funcionarios y quizás temen amenazas, represalias, yo qué sé, apartheid, señalamiento, nadie tiene la valentía. Pero en una empresa privada, público-privada, de estas que dependen pero que no son, entonces es que el resto están igual y por eso callan. De verdad, es que es indignante. Fíjate, María, comentaba antes Luca, el hecho de la introspección que debería hacer el pueblo español. Esto de salir a las calles, desde luego, es una vía de protesta, pero lo que sí debería pasarle factura, sin ningún género de dudas, al Partido Socialista, es en las encuestas electorales. Y, hombre, algo de daño le está haciendo, pero desde luego no el que debería, en función de justo lo que estás comentando. Bueno, que parece que la cosa... bueno, mientras tengamos empleo y no nos afecta en el bolsillo, esto es una cuestión de moralidad. Es que un país se destruye no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista institucional. Comentamos colocación a dedo de amigos y familiares. Comentamos también el control de entes o entidades públicas. Pues a eso vamos a ir ahora. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con la manipulación abyecta por parte de Radio Televisión Española y ese documental sobre las residencias de Madrid y el nuevo intento del gobierno para asaltar Prisa de la mano de Telefónica. A continuación. Bueno, pues ya estamos de nuevo en el tiempo de tertulia. Señores, comentábamos antes, temas de corrupción relacionados con el hermano. También esta semana hemos tenido novedades con respecto al caso del fiscal general del Estado, esa declaración de Sánchez Acera diciendo que no se acuerda de quién le ha enviado ese documento que era privado, de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, que también ha borrado los mensajes de móvil, que ha cambiado de terminal. Aquí todo el mundo cambia de terminal, borra los mensajes. Hablamos de corrupción política, pero hay algo que para mí es más grave, que es la corrupción institucional. Radio Televisión Española. Esta semana, el jueves, emitió un documental sobre las residencias de la Comunidad de Madrid en la pandemia. Un documental que se emitió simultáneamente en dos canales de Radio Televisión Española, la tele pública, en teoría la tele de todos, pero que en realidad se ha convertido en Tele Pedro. Se ha emitido en la 2 y en el canal 24 horas. Un documental absolutamente sesgado que da la versión falsa, manipulada
que está dando la izquierda desde hace 5 años, de que todo responde a una especie de complot para abandonar a los ancianos. Lo comentaba yo en el editorial, todo eso es mentira. Y no lo digo yo, lo dice la propia justicia, 60 denuncias que se han archivado. Pero aquí se está utilizando Radio Televisión Española con fines políticos. Por cierto, y te doy la palabra, Rubén, la misma Radio Televisión Española cuyo consejo de administración fue renovado para que el gobierno se hiciera con el control absoluto del ente público el 30 de octubre, pocas horas después de la Dana en Valencia, con 200 muertos en las calles. Y lo que estaba haciendo el PSOE con sus socios es votar en el Congreso el control y la colonización de Radio Televisión Española. Hay varias aristas aquí, Manuel. La primera es, el medio que empezó a dar la turra con el tema de las residencias de Madrid es el medio del que es el principal accionista, José Miguel Contreras. ¡Hombre! Eso lo primero. Ya salió. Es decir, quien fija la estrategia del gobierno, quien ayuda, quien la condiciona de los medios del gobierno, quien hace operaciones iba a decir de tapadillo, pero realmente no son de tapadillo, o sea, porque estos disparan con bala de cañón. Es el que empieza a hacer este tipo de campañas. Dicho esto, simplemente por recordar, durante la primavera de 2018, en invierno más bien, en RTV montaron una cosa que se llamaba los Viernes de Negro. Eran unas manifestaciones, iban los viernes de luto a trabajar para quejarse por la instrumentalización de la televisión pública, entre otras cosas porque habían contratado una redacción paralela de 12 personas, decían, y esas movilizaciones lo que pretendían era que se convocara un concurso público de una santa vez para elegir al presidente de Radio Televisión Española. Ahora mismo hay, por cierto, lo digo para que la gente tenga un poco en cuenta lo que sucede, 2.000 contratos se han hecho en los últimos años, de ellos 800 en Torre España. Esto lo dicen los propios sindicatos de la casa. Con 12 se manifestaron, con 800 callan. A partir de ahí hay 7.000 tíos que están callados y que son cómplices de esta situación. No solamente ahora no se ha elegido al presidente por un concurso público, por cierto, un concurso público que estuvo instrumentalizado por todos los principales partidos, es que al actual presidente se le ha nombrado después de cesar por Real Decreto a los anteriores consejeros con mandato en vigor, y al actual presidente se le han dado competencias para contratar los programas con productoras sin necesidad de que se aprueben dentro del Consejo de Administración. Una facultad que antes tenía el Consejo y que lo que permitía, entre otras cosas, es frenar corruptelas y dejar de engordar la empresa del primo o del amigo cuando el Consejo de Administración se oponía. Ahora eso no sucede. Y entonces, a partir de ahí, llegamos a una situación en la que tenemos una presidencia, una RTV más presidencialista. Al presidente no se ha elegido por concurso público. El presidente es uno de los evidentes enemigos del gobierno autonómico de Madrid, entre otras cosas, porque tuvo problemas con ellos, le cesaron de su puesto. Lo echaron de la dirección de Telemadrid. Esto es como cuando eligieron a Mónica García de ministra de Sanidad. Como tú eres enemiga de nuestro enemigo, adelante. Ahora mismo formas parte de nuestros aliados. Y para eso sirve el servicio público. Se gastan 500 millones de euros al año en nóminas, más de 300 millones en producciones y, evidentemente, todo lo que sucedió el jueves forma parte de yo compro estas producciones, fomento debates, pero todo con ideología. Que se emita ese documental, que se contrate a Enar Álvarez, que se contrate a David Broncano, a Cintora, a Mar Giró, que hacen programas de supuesto entretenimiento y luego terminen comprando todos la agenda del gobierno, en absoluto es casual, pero es caro, 1.200 millones de euros al año. Yo siempre lo decía ayer y lo vuelvo a repetir, nunca me cansaré de decirlo. Radio Televisión Española, algunos hablan de cerrarla, de privatizarla. Hay que dinamitarla. Yo quiero ver esa imagen, esa televisión española dinamitada, cayendo piedra sobre piedra, porque es un mensaje, que ciertamente, bueno, pues supondría un punto de inflexión. No hay televisión pública. La televisión pública siempre es política, pero es que en este caso concreto, con la emisión de este documental, es que la finalidad es clarísima. ¿Sabes quién va a producir el programa en el que Cintora va a luchar contra las mentiras? Esto es como poner al lobo a cuidar las gallinas. Las gallinas, sí. Lo va a producir Mediapro. Hombre, Mediapro, claro. Otra vez, claro. ¿Cómo no? Luca. Bueno, pues cuánta pena, ¿no? O sea, no sé cómo... me parece todo tan chusco y feo, la verdad. O sea, lo del documental en concreto, o sea, lo del documental, ¿cómo visteis el tema? Porque es un documental que se metió en cines, que casi no tuvo repercusión y que ahora le han dado de una difusión brutal. A mí lo del documental me parece algo
extraordinario, o sea, extraordinario en el sentido literal, extraordinario, o sea, yo creo que ningún país europeo normal y corriente, en ningún país, se emitiría un documental, además eso, o sea, pagado con dinero público, en emisión pública, prácticamente en prime time, a doble canal, o sea, sobre el tema de la pandemia, que fue algo que, oye, involucró y afectó a todo el mundo, pero sobre la gestión únicamente de una región, de una comunidad autónoma. O sea, es que mira, es que es para flipar. O sea, yo de verdad, o sea, me parece algo además de muy mal gusto, muy feo. Luego, claro, además está el tema de los datos, cómo se hacen, del análisis en sí, de la manipulación y tal. Yo creo que para la presidenta de la Comunidad de Madrid, hombre, yo entiendo que debe ser algo complicado también anímicamente, porque lo que te están diciendo es que ella adrede quiso enviar a los abuelos o las personas mayores, pues prácticamente, en fin, a la muerte. O sea, es que es algo esperpéntico. Reyes Maroto habló de asesinatos. Bueno, Sí, o sea, luego, lógicamente la Comunidad de Madrid se ha claro, querellado de luego- inmediato, pero Luego, pero, Como o sea, mínimo. pero yo creo que, claro, que luego llegas, o sea, es un nivel ya de batalla extrapolítica que me parece muy grave, porque realmente, o sea, es una evidencia más de que es el gran problema de este gobierno, porque el gran problema de este gobierno es que quiere dividir el país, no está haciendo política nacional, no está uniendo a la gente, más allá de sus opiniones que pueden ser diferentes, más allá de sus gustos, que esto también es normal, pero es que realmente el gran daño que está haciendo el sanchismo es que es eso, o sea, que está dividiendo a la sociedad española, y esto es un elemento más. Y además me da la sensación, me temo que como decía Rubén, con los nuevos líderes o presidentes o consejeros de Radio Televisión Española, me da la sensación que esto es el pistoletazo de salida. O sea, esto es Esto acaba de empezar. declaración de intenciones, o sea, Total. aquí acaba de empezar un nuevo nivel, un nivel ya top, digamos, para azuzar a todo tipo de adversario y tal. Y luego ya veremos lo que va a pasar con la prensa, porque creo que luego el siguiente objetivo van a ser los periodistas y tal. Pero yo de eso sí que digo que, claro, hay pocos márgenes, es verdad que hay pocos márgenes para la rebeldía, para la respuesta, para la protesta, pero yo sí creo, francamente, que si un gobierno o la red de televisión pública ataca de esta manera a una presidenta autonómica que es de un partido político, que además es el más votado y el más con más presencia en el Congreso, yo creo que debería haber un boicot absoluto. O sea, ¿eso qué es? O sea, ¿pero de qué estamos hablando? O sea, aquí se debería aprovechar este escándalo para poner sobre la mesa un debate muy importante sobre Radio Televisión Española, cuánto vale, lo que está haciendo y lo que no está haciendo, con propuestas muy valientes, o sea, elevarlo efectivamente a agenda pública y decir, hasta aquí hemos llegado, porque si no, quiero decir, es que si te están bombardeando a tu lado y haces como no está pasando nada, el siguiente eres tú. O sea. A mí esto que comentas, Luca, me parece muy, muy interesante, porque efectivamente debería haber una respuesta. La respuesta por parte de la comunidad y del ayuntamiento a ese tipo de acusaciones deleznables que suponen calumnia, suponen un delito, ha sido clara. Vamos a romper relaciones institucionales con el Grupo Socialista. Se han pasado todas las líneas, pero debería haber alguna propuesta a nivel nacional para ver qué se hace con Radio Televisión Española. Yo lo tengo claro, habría que cerrarla, sin duda. María. A mí es que me parece que es una campaña otra vez más orquestada con un único objetivo, por supuesto, abatir a una rival política que se les ha hecho un hueso muy duro de roer. Isabel Díaz Ayuso es objetivo de caza mayor para el gobierno de Pedro Sánchez. Durante la pandemia, que era común para todos, que morían personas a lo largo y ancho de todos los países de nuestro entorno, de toda nuestra geografía y, por supuesto, de zonas gobernadas por Partido Socialista y por socios del Partido Socialista que no tuvieron mejores datos que la Comunidad de Madrid con menos densidad de población, que se fije la atención por parte de una izquierda política y mediática en la señora Isabel Díaz Ayuso, vuelve a reiterar que esto se trata de una cacería, de una campaña de acoso y derribo para desacreditarla. Ahora, yo me pregunto, esto lo movieron sin ningún éxito, a pesar de que pusieron todo el empeño posible en ello,
a través de ese documental en el que salen testimonios, algunos, no todos, también han salido cartas de familiares que dicen no me incluyan en esa cifra, por cierto, que no tiene ninguna base objetiva. No me incluyan como quejante de esa gestión de la Comunidad de Madrid porque a mi padre, a mi madre, a mi abuela la atendieron correctamente y no quiero participar de esto. Y eso no se ha incluido en el documental. Como no hubo repercusión de ese documental, como han intentado hasta en 30 ocasiones judicialmente explorar la vía penal contra la gestión de la Comunidad de Madrid por el tema de las residencias y no ha prosperado porque no hay posibilidad de hacer una imputación de semejante calado como la que vertía con mucha ligereza y muy alegremente la señora Reyes Maroto, rozando la difamación de una representante que ha sido elegida por mayoría absoluta de los madrileños y por lo tanto difamando al resto de los madrileños, pues fueron a ese estreno en cines que tampoco vio nadie, a pesar de que fueron influencers, de que hubo una campaña mediática, de que todos los palmeros salieron a intentar moverlo y tal. Entonces, ¿qué se les ocurre? Oiga, llame ahí a Televisión Española, que son de los nuestros, que lo pongan. No se atrevieron a ponerlo en la 1. No se atrevieron a ponerlo en la 1. Bueno, es que ahí está Broncano. Lo pusieron en la 2, y aún así la audiencia no ha sido relevante. También, yo creo que hay... Dicen que ha arrasado. Sí, bueno, entre los suyos. Por eso, no es una muestra representativa. Los suyos ya sabemos que van a comprar el relato. Que ese es el argumento para recuperarlo en la 1. Sí. Mucho éxito. Lo vamos a reeditar. Dos lecturas. La primera de ellas, yo creo que la izquierda madrileña no ha entendido al electorado madrileño. Creo que no lo ha entendido, Llamadme loca. Creo que esta campaña funcionaría o podría hacerlo en otras comunidades autónomas. En la Comunidad Autónoma de Madrid, que una y otra vez ha demostrado reiteradamente ser una de las más adultas del espectro político español, le importa una higa la campaña de desprestigio. Es más, consigue el efecto contrario. Total. Consigue que la gente identifique a Isabel Díaz Ayuso como una víctima de un complot que no acepta el resultado de las urnas y en el que además se ven manifestaciones tan diabólicas y tan rocambolescas como a la señora Inchaurrondo, con Mónica García haciendo un aquelarre sobre la gestión de las residencias cuando queremos recordar que la señora Mónica García se dio de baja a los 2 meses del servicio que ella prestaba como médico y madre, como médico en el hospital en el que tenía su plaza en plena pandemia. Se reincorporó posteriormente en septiembre con dedicación exclusiva a la Asamblea de Madrid y tuvo que devolver 13.000 euros porque la pillaron cobrando cantidades indebidas. Pero, María, ¿de verdad? Esto no solamente es el apoyo a los suyos a través de la televisión pública y del enorme aparato de la publicidad institucional. El problema es cómo van a utilizar esa publicidad ahora mismo telefónica para secar a los medios críticos. Sobre eso, solo, y concluimos aquí, comentas tú, María Silvia Incharrondo, simplemente a modo recordatorio, Silvia Incharrondo ha sido premiada esta semana con el premio Ana Tutor, que concede, ¿quién concede este premio? El PSOE dándole un premio. No, pero por periodista. Sí, por periodista independiente. Pues eso, independiente. Eso que ya es como de coña. Esa es la primera. Y lamento que no dé tiempo a abordarlo. Porque esta semana. A ver, tienes que ser muy independiente para que te dé un premio el PSOE y no dejarte comprar por el PSOE. Verdad. Pero todo el mérito. La pena es que no nos da tiempo a abordarlo, pero como comentaba antes, Óscar López, ministro del Gobierno, líder del PSOE madrileño, y Marc Murtra, presidente de Telefónica, se reunieron en París con Vivendi, que es dueño del 13% de Prisa. ¿Para qué? Para exigirles a Vivendi, a modo de tengo una oferta que no vas a poder rechazar, al estilo mafia siciliana, que apoyara al bando del Gobierno en Prisa, y que si no lo hacía, Telefónica rompería con Vivendi. Telita. Adrián, cuéntanos cuál es el resultado de la tuitencuesta. Pues hoy preguntábamos si Sánchez logrará aumentar el gasto en defensa y nuestras opciones que dábamos en Twitter eran sí con el apoyo de Podemos y Sumar, sí también con el apoyo del PP o simplemente no logrará ese aumento en gasto en defensa y el 68% cree que va a ser con el apoyo del PP. Y también nos han dejado esto los oyentes a nuestro teléfono móvil.
Buenos días. Pedro Sánchez va a conseguir aumentar el presupuesto de defensa, pero a costa de aumentarnos los impuestos, fundirnos a todos con impuestos y seguir hundiendo la economía para quedar bien más o menos con los aliados. Por supuesto que aumentará el gasto en defensa. Si no lo hacen con los socios, lo harán con el PP, que le echará una mano una vez más. Y así brillará ante el mundo como el gran líder que quiere ser, para eternizarse en el cargo. Buenos días. El Sanchismo irá con lágrimas de cocodrilo para que le aprueben el presupuesto de aumento en defensa. A ver el PP lo que hace. Esto puede ser un empiece para la caída del trilero. Ojalá sea así. Muy buenos días, amigos de La Trinchera. No tengo ninguna duda de que los socios de Sánchez apoyarán el gasto de defensa, porque al final, por mucho que digan que no, al final se plegarán a lo que diga Sánchez simplemente por intereses particulares políticos, porque no tendrán otro presidente que les dé tanto como le está dando este. Bueno, pues hasta aquí la opinión de nuestros queridísimos oyentes. Señores, no da para más. Se nos ha acabado el tiempo de tertulia. María Jamardo, como siempre, muchísimas gracias. Luca Constantini, muchas gracias. Rubén Arranz, un placer como siempre. Encantado. Y nosotros continuamos, porque ahora vamos a hablar de la historia negra, un capítulo más, la historia negra del socialismo con Enrique Navarro, y después vamos a hablar de cancelación, de la cultura de la cancelación con Nuria Richard en su sección No te equivoques.